Primero, pues agradecerle su presencia. Es un día especial, dado que hay demasiados eventos académicos y también deportivos, y pues hayan privilegiado quedarse con nosotros. ¿Tienes descargado? Y pues el día de hoy presentará nuestro conferencista invitado. Obviamente habrá que hacerle algunas preguntas y comentarios del tema que es relevante. Por supuesto, la voz de nuestra secretaria, la doctora Patricia Martínez Pérez, y por supuesto, nuestros consabidos asuntos parroquiales. Esta noche no tendríamos por qué presentar a Toño, que todo el mundo lo conoce, es el doctor José Antonio Ramos Medina. Él es zacatecano, egresado de la Escuela de Medicina de Zacatecas, con un posgrado en Medicina Interna en la ciudad de San Luis Potosí, en el Seguro Social, y luego posteriormente en el Centro Médico de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Ahí mismo hizo neurología y más tarde se incorpora aquí a la ciudad de San Luis Potosí, no sé por qué razón, algo que lo tuvo que jalar en forma muy, muy importante, y pues fue como médico adjunto en el Hospital General de Zona número 2. El doctor ha tenido actividades académicas importantes, es profesor de la Facultad de Medicina en la Cátedra de Propedéutica, y gracias a Toño y a todos los chicos de Propedéutica, la Facultad de Medicina pues establece el factor importante que es la parte clínica. Asimismo, es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc. También ha colaborado en diversas actividades como presidente y secretario. Ha sido presidente de la Sociedad de Neurología. Ha sido presidente también de Medicina Interna y repite en su segundo periodo. También fue secretario en algunas otras y ha sido presidente de la Asociación Potosina de Historia y Filosofía de la Medicina. Actualmente pues está jubilado por el seguro y se dedica a práctica privada. Tiene también otros hobbies como es andar viajando por México y por el mundo. Así que realmente nos puede contar muchas cosas. El tema que ha elegido es un tema relevante dado las circunstancias que estamos viviendo. Este problema ahora sí nos involucra a todos y debemos estar capacitados para poderlo manejar. Pues nuevamente reiterarles a todos, primero agradecerles que estén con nosotros, y doctor Ramos Medina, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bien, doctor, pues, ¿podemos compartir su presentación? Claro. Ahí estamos. Listo. Listo. Bueno, pues antes que nada, desearles a todos los compañeros médicos felicidades por el próximo Día del Médico. Muchas felicidades, que cada quien en nuestras casas nos festejen de la mejor manera. Y desde luego, pues, saludando a todos y agradecer a todos los presentes que se han conectado, y en especial a nuestra mesa directiva, que de una forma admirable ha ido sacando avante nuestro programa académico de nuestra Sociedad Potosina de Estudios Médicos. Agradezco también la presencia virtual del doctor Juan Lozano Zárate y de todos los que se han conectado a esta sesión, que a diferencia de lo común, la iniciaremos con el fin de la misma, es decir, con las recomendaciones que habitualmente se dan al final de una sesión. El objetivo es que los médicos creemos conciencia y la proyectemos hacia la población en general. En la medida en la que no tenemos bajo control ni a los hipertensos ni a los diabéticos, estamos pues inmersos en una sindemia donde se sinergizan la pandemia del SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID-19 y la pandemia crónica de las enfermedades crónico-degenerativas como son los llamados 4 jinetes apocalípticos: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia y obesidad. Disculpe, doctor, no vemos sus diapositivas. Ahorita las vamos a mover. Bien, ahora entonces, sí. termino. Ajá. Gracias. Sí.
Hay en el mundo, esto no va a salir en diapositivas, hay en el mundo 1 billón de pacientes en el mundo de hipertensión. Y a nivel mundial, la mortalidad es muy alta, 9.4 millones por año. Vamos a presentar los datos estadísticos de este drama social en México, de la hipertensión arterial, llamada la enfermedad de las mitades, dado que los que son hipertensos, la mitad no lo sabe. Los que ya saben que son hipertensos, solo la mitad o incluso 1/3 de ellos está controlado. Y esto da como consecuencia que entre la hipertensión arterial y la diabetes sean responsables de la primera causa de defunción en este país. Se revisará someramente datos de las complicaciones de la hipertensión arterial, como son la enfermedad cerebrovascular, la cardiopatía hipertensiva, la nefropatía hipertensiva. Y al final haremos énfasis en que los médicos seamos agentes, educadores, permanentes, tanto con los médicos en formación y con la población en general, para lograr reeducar nuestro estilo de vida, para evitar llegar a ser hipertensos y o diabéticos a través de la llamada epigenética. Y los que por desgracia ya lo son, pues que se apeguen a su tratamiento, porque es un drama social, que la gente se nos esté muriendo en forma prematura, la calidad de vida se vea muy disminuida cuando ya tiene demencia vascular, insuficiencia cardíaca o renal. Lo que además hace que nuestros sistemas hospitalarios se conviertan en un barril sin fondo desde el punto de vista económico, para atender el fracaso de nuestro éxito aparente al prolongar la vida de los hipertensos y los diabéticos, que ahora viven más, pero con todas las complicaciones de ambas enfermedades. Como médicos, pues, tenemos esa grave responsabilidad en forma compartida con el gobierno y la sociedad civil de prevenir más que curar. Entonces, al juntar las dos pandemias, viene este término de sindemia acuñado por Merrill Singer en 1990. Luchamos contra los 4 jinetes del apocalipsis en lo que se refiere a la pandemia de las enfermedades crónico-degenerativas. El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. El doctor Jorge Carrillo Calvillo, cardiólogo joven de esta ciudad, ese día publicó un artículo en el periódico Pulso de la localidad que nos hace ver pues la necesidad de que se debe reforzar programas que traten de prevenir problemas cardiovasculares, el infarto al miocardio que sigue causándonos pues tantas bajas. En esta presentación iniciamos con la foto de estos 3 grandes personajes casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Al centro tenemos a Franklin Delano Roosevelt, que tenía secuelas de polio, y que en esta reunión de Yalta, realizada del 4 al 11 de febrero de 1945, es una región allá de Ucrania, en la península de Crimea, se reunieron estos 3 grandes para ir tomando las decisiones que tenían que tomar para enfrentar a la Alemania. Pocas semanas después de esta reunión, estando Franklin Delano Roosevelt en su casa, que le llamaban la Pequeña Casa Blanca, en Georgia, para ser precisos, el 12 de abril de 1945, estando trabajando en su escritorio por la tarde, a las 2:30 de la tarde, sufre una cefalea de inicio repentino, holocraniana, es decir, en todo su cerebro, y cae desmayado, cae con pérdida de la alerta, es llevado a un hospital. No había una tomografía, no había surgido el estudio Apple de los Beatles en Londres, Inglaterra. Entonces, sin hacerle tomografía, por supuesto que se diagnostica una hemorragia cerebral masiva. Él era hipertenso. Los 3 que vemos aquí eran hipertensos. El que vemos a la derecha es José Stalin. Él muere, bueno, Roosevelt tenía 63 años cuando muere el 12 de abril del 45. Los alemanes se rinden en mayo y se capitula toda la Segunda Guerra Mundial hasta el 2 de septiembre del 45. Bueno, el personaje de la derecha, José Stalin, muere a los 75 años, también era hipertenso, y él muere el 5 de marzo del 53. Él vivía en su dacha, que queda en Kutsevo. Esa noche habían tenido una noche de farra con otros personajes, entre ellos Nikita Khrushchev, habían estado tomando vodka. Él los despide como a las 2, 3 de la mañana, y en la mañana siguiente no se levanta a desayunar, la servidumbre intrigados que estaba pasando, logran al final, como a las 2, 3 de la tarde, entrar a su habitación y lo encuentran inconsciente, con una fascia mixta, es decir, ni podía hablar ni podía entender lo que se le decía,
y con una hemiplegia derecha. Conclusión, un evento cerebrovascular de la arteria cerebral del lado dominante, del lado izquierdo, que explica perfectamente el cuadro neurológico. Se llama de inmediato a los mejores médicos que había en la URSS, pero estos médicos los tenía el mismo Stalin encarcelados, total que los logra sacar, y ya no pueden hacer nada. Muere 3 días después, el día 5 de marzo del 53, a los 75 años de edad. Y el último personaje, el más festivo de todos, Sir Winston Churchill, el llamado León Británico, él muere el 24 de enero del 65 a los 91 años de edad en el Palacio Kingston. Él muere como consecuencia de que sí fumaba puro y tomaba diario sus whiskies, pero él muere hasta los 91 años. Entonces, de alguna manera, pues, el alcohol protege. Muere como consecuencia de una insuficiencia cardiorrespiratoria y también era, pues, hipertenso. Rápidamente vamos a ver nada más imágenes de lo que es la prevalencia de obesidad en este país. Como vemos, mi estado natal, Zacatecas, ocupa de los primeros lugares en obesidad, pero San Luis Potosí, mi estado natal estado adoptivo, perdón, es también segundo lugar, es decir, está dentro de la tabla media de la obesidad. Los diabéticos, lo que llama la atención es que en México somos muy predisponentes a la diabetes. En otros lugares, en Estados Unidos, la prevalencia es más o menos del 4 al 6%. En México tenemos de un 10 hasta un 13%. Es decir, nuestra raza de bronce tenemos más predisposición a ser diabéticos que los sajones. La prevalencia de dislipidemias, en México tenemos dislipidemias mixtas, tanto hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia. Recordemos que los triglicéridos no se forman a partir de grasas de origen animal, sino se forman a través de la ingesta de carbohidratos. Entonces somos bien propensos los mexicanos a una dieta rica en carbohidratos, tacos, quesadillas, todo lo que lleve maíz. Enfocándonos ya más a la hipertensión, llama la atención cómo en el 2012 teníamos apenas 9.3 millones con una prevalencia de 16.6. Para el 2018, es decir, 6 años después, esta prevalencia se incrementa a 15.2 millones, es decir, 18.4. Es más frecuente la hipertensión arterial en las mujeres, sobre todo cuando rebasan los 45 años de edad, que es la edad promedio de que aparece el climaterio, porque las hormonas femeninas la empiezan pues a abandonar y esto hace que sus arterias empiecen a endurecer. Mejoran en cuanto a las migrañas, pero empeoran en cuanto a la hipertensión, a los problemas cardiovasculares. Entonces, la hipertensión arterial no es tan privativa de la gente de 40 años en adelante. Hay hipertensión arterial incluso en gente hoy en día más jóvenes. Entonces, como vemos, pues, este es un problema que afecta a todas las edades. Pero, ¿y por qué es tan frecuente la hipertensión y la diabetes? Aquí está la explicación. El 83% de los niños de 0 a 0.4 años de edad toman bebidas azucaradas cotidianamente. Le hace Coca-Cola, refrescos embotellados, etc. El 70% de los azúcares provienen de las bebidas azucaradas. 75% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad. O sea, 3/4 partes de nuestra gente andamos con ese problema. Más de 250,000 mexicanos mueren cada año por enfermedades cardiovasculares. Más de 40,000 muertes al año se asocian al consumo de refresco. Entonces, de aquí surge la necesidad de que rediseñemos programas de salud pública para combatir desde sus orígenes este problema, como son modificar los textos de educación desde la primaria y hasta profesional. Solamente educando a la gente y entendiendo cómo educar, el cambiar de actitud, es como vamos pues ir logrando cambiar esta situación. Tenemos que hacer campañas de reetiquetado de alimentos industrializados que especifiquen claramente cuántas calorías tiene cada alimento, no nomás que digan es el letrerito que le han puesto ahora, dice alimento de altas calorías. Entonces tiene que aclarar muy bien. Tenemos que estar como sociedades médicas, SPEM, Sociedad de Medicina Interna, Cardiología, Neurología, etcétera, médicos familiares, estar constantemente en medios masivos de comunicación. Tenemos que reeducar los hábitos higiénicos, dietéticos de toda nuestra población, incluyendo nosotros los médicos. No basta que nuestros políticos, con leyes frívolas, prohíban el consumo de alimentos chatarra, como ha sucedido en Oaxaca y en el estado de Tabasco.
Esta es una tabla que nos presenta la clasificación de hipertensión arterial, pero hay varias tablas. Esta es solamente una guía que consideramos que la presión arterial óptima debe ser la sistólica menos de 120 y la mínima de 80. La normal entre 120 a 129, de 80 a 84. Normal alta, 130 a 139 y la diastólica de 85. Ya se considera hipertenso alguien que tenga arriba de 140 hasta 159 sistólica y la diastólica de 90 a 99. Aunque esta tabla, desde luego, se puede modificar dependiendo de varias cosas, como vamos a ver adelante. Y desde luego llama la atención en esta pequeña tabla, la línea donde dice hipertensión sistólica aislada, en donde la presión sistólica anda en 140, pero puede estar hasta 180, 190, y la mínima está abajo de 90. Esto lo vemos sobre todo por el problema de la aortoesclerosis que se presenta en gentes de más de 60 años de edad, que es un problema, pues, de una de las clasificaciones de la hipertensión arterial. Bien, la hipertensión arterial se nos enseñó en fisiología que es aquel proceso normal que está dado por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y regulado por la elasticidad de las arterias periféricas. ¿Pero qué es en sí la hipertensión? Bueno, esta es una definición del doctor Morales de Aguascalientes, que es un investigador de este problema, y nos dice que es un proceso alterado de la homeostasis del sistema cardiovascular que se caracteriza por elevación progresiva de la TA, lo que condiciona una carga hemodinámica inapropiada, y se va acompañando frecuentemente de otras alteraciones, tanto metabólicas como de metainflamación y de estrés oxidativo. Aquí me detengo para explicarles, pues, que el estrés oxidativo es el proceso de envejecimiento. Gracias a que se liberan radicales libres en nuestros tejidos, es que empezamos a envejecer. Por eso ahorita está tan de moda usar elementos que traten de disminuir el estrés oxidativo a través, pues, de cambios en la dieta, produciendo un deterioro precoz y progresivo con daño irreversible de los órganos vitales y aceleración de la ateroesclerosis, lo que disminuye obviamente la calidad de vida. Y tenemos que dejar muy en claro que la hipertensión, una vez que está presente, es incurable, pero es controlable, y eso tenemos que hacérselo ver a nuestros pacientes cuando empezamos con sus tratamientos, decirle, mire, su enfermedad que usted tiene no es curable, pero sí es controlable. Si usted se controla y sigue las indicaciones, puede llevar una vida prácticamente normal. Pero sí dejarles claro que no deben de dejar su tratamiento para que tengan lo que llamamos apego al tratamiento. La hipertensión arterial en México es un drama social, individual y médico. La prevalencia, como vimos, se ha venido incrementando desde el 30% en el 2008 hasta el 45% ahora en el 2017. Hay, por desgracia, una pobre conciencia social, personal e incluso médica de este problema tan grave. Según la Organización Mundial de la Salud, de no tomar medidas drásticas para el 2030, morirán 24 millones de personas al año. En cuanto a Latinoamérica, la OPS dice que ahora causa 1.6 millones de muertes al año. 30% de ellas se consideran prematuras en edades que van entre los 30 y 69 años de edad. El INEGI reporta en 2018 murieron 149,000 personas por enfermedad cardiovascular, más de 200 personas por día. La hipertensión arterial le llamamos la enfermedad de las mitades, porque aunque en México se ha dicho que solo 5 de cada 100 mexicanos con hipertensión están bien tratados, lo que resulta una elevada mortalidad cardiovascular y asociada a la diabetes mellitus es la primerísima causa de muerte en nuestro país, y es la enfermedad más frecuente que tenemos. El 24% de la población adulta en México es obesa, con un índice de masa corporal arriba de 30, y con el diagnóstico de sobrepeso con un índice de masa corporal de 25 a 30 es el 28%. Es decir, que más de la mitad de la población mexicana tenemos problemas metabólicos, lo que predispone a daño endotelial, vascular, endotelio vascular, enfermedad cardiovascular y muerte. La hipertensión arterial está íntimamente relacionada con la obesidad, lo que determina un incremento de la prevalencia de la HTA, de la dislipidemia y de la diabetes.
El paciente que es obeso tiene una predisposición a padecer la presión del 46.1 versus 24.6 en los no obesos. La misma prevalencia aplica para la dislipidemia y la diabetes mellitus. La metainflamación, concepto propuesto por Otamizligil, se refiere a un estado de inflamación sistémico subclínico inducido por trastornos en el metabolismo y retroalimentado por la hipoxia y neovascularización del tejido adiposo visceral. En base al anterior, se hace el cálculo de riesgo cardiovascular. Todos los médicos debíamos de tener esta tablita tipo Framingham, es el estudio que se ha hecho en Estados Unidos para darle seguimiento durante años a los pacientes, para saber cuál es el predictor de sobrevida o de muerte si el paciente no logra modificar su estilo de vida y no se apega al tratamiento. Entonces, el tener sobrepeso, tenemos que entenderlo, que es un estado de inflamación crónica. El tener, pues, un abdomen con un perímetro abdominal mayor de 90 en el hombre y mayor de 82 en la mujer, no es solamente la cuestión estética de vernos panzoncitos. El abdomen, la grasa abdominal, es un tejido endocrinamente activo que está produciendo crónicamente sininas y prostaglandinas, las cuales hacen pues que estemos en un estado constante de inflamación, lo cual aumenta el estrés oxidativo y aumenta pues el que terminemos o nos envejezcamos más prematuramente. La hipertensión arterial es corresponsable con la diabetes de daño neurológico, ocasionando varios problemas, entre ellos, por supuesto, la demencia vascular por microinfartos cerebrales, por la microangiopatía arteriosclerótica. Sabemos también que la hipertensión ocasiona cardiopatía hipertensiva. La hipertensión arterial ocasiona insuficiencia renal crónica de tipo túbulo intersticial, que se diferencia pues de la glomerulopatía ocasionada por la diabetes. La diferencia clínica entre una y otra es que en la glomerulopatía va a haber retención de líquidos por la hipoproteinemia sérica que hay. En tanto en la túbulo intersticial, el paciente no se edematiza. Y eso es lo que hace clínicamente la diferencia entre una y otra, pero a final de cuentas las dos pueden llevar a una insuficiencia renal. Lo que estamos viendo en esta imagen, estos puntitos blancos son los microinfartos que se van produciendo, que van haciendo pues que hay un deterioro cognitivo del adulto que va perdiendo pues la memoria, sobre todo la reciente, conservando curiosamente la antigua. Es decir, el comportamiento clínico entre esta demencia vascular y la demencia tipo Alzheimer es indistinguible desde el punto de vista clínico. Sabemos, sí, que la demencia de Alzheimer es mucho más frecuente que la demencia vascular. Sin embargo, el tener diabetes y tener hipertensión predispone a que tengamos esta complicación de deterioro cognitivo del adulto que puede avanzar rápidamente hacia un síndrome demencial, en donde el paciente ya depende de sus familiares para poder hacer las cosas más elementales. No olvidemos, dice un refrán por ahí, a los que ya olvidaron. Pero además también la hipertensión arterial predispone a la enfermedad de Wünsch-Wanger, que es una leucoencefalopatía periventricular. Hay atrofia córtico-subcortical, como vemos también en esta imagen, y entonces el problema pues no es menor. Otra complicación importante de lo que es la hipertensión arterial son las crisis hipertensivas que pueden llevar al paciente a una encefalopatía hipertensiva. Aquellos pacientes que de repente tienen una elevación brusca de la presión arterial, lo cual rebasa el sistema de autorregulación del sistema nervioso central, entonces el paciente se le quita la protección de la barrera hematoencefálica y empieza a haber daño, edema cerebral, y que se manifiesta en grados diversos, desde cefalea, sensación de mareo, hasta incluso estados confusionales agudos o delirio, e incluso pueden llevar hasta el estado de coma. Esta situación de la encefalopatía hipertensiva, conforme se va controlando la hipertensión arterial, revierte y el paciente puede recuperarse. Este es otro estudio de imagen, en donde vemos pues con mayor claro en esta resonancia magnética cómo se ve pues con mayor claridad las lesiones blancas hiperintensas de nuestros pacientes con daño vascular secundario de hipertensión arterial, cortes coronales pues que nos dan la misma información. Pero no para ahí, el daño en el sistema nervioso central es más dramático y mucho más fatal, el evento cerebrovascular hemorrágico, el cual con mayor frecuencia sucede en ramo de la arteria cerebral media
en lo que llamamos el putamen, hay formaciones en microaneurisma, que se llaman microaneurismas de Charcot, las cuales por aumento de la presión arterial sufren ruptura y hay una hemorragia en el parénquima cerebral, en el tejido cerebral, lo cual lleva a una mortalidad del 80%. Algunos amigos neurocirujanos con muy buena intención operan a estos pacientes para sacar el coágulo, sin embargo hay resangrados. Hay la técnica de los rusos que trataron de dar un globo después de drenar el coágulo para que ese globito, como el globito de la sonda Foley, para que se inflame y de esta manera trate de parar el resangrado. Sin embargo, los resultados han sido malos. Y por lo tanto, pues, un EBC hemorrágico representa una mortalidad muy alta y un pronóstico sombrío, aún en los mejores hospitales como el Hospital Central o el Seguro Social de San Luis. Y desde luego el otro aspecto de los EBC, de la enfermedad cerebrovascular, que antiguamente llamamos ABC, se dejó de llamar así porque no es un accidente, es toda una enfermedad que es la culminación de un paciente diabético hipertenso no bien cuidado y que a final de cuentas termina en esta catástrofe. Es el EBC isquémico, en donde se para pues un trombo, un coágulo en alguno de los vasos y obstruyendo el paso de la circulación, lo cual ocasiona pues que se infarte, que se muera el tejido. Este tiene una mortalidad más baja que el EBC hemorrágico, pero no es despreciable, es el 60%. Pero lo más triste es la secuela que le va a dejar de por vida al paciente, donde va a quedar hemipléjico del área que se le afectó. Muchos de nuestros pacientes con este tipo de enfermedades no lo han confiado. Dice, doctor, más hubiera valido que me hubiera muerto y no quedar en esta condición. De ser un agente que sostenía a mi familia, ahora mi familia, mis hijos tuvieron que dejar de estudiar para atenderme a mí. Ahora ya no soy el que sostiene la casa, ahora soy la carga que tiene que cambiar la forma de vida de los pacientes. Entonces tenemos que luchar en contra de esto. Los médicos de primer contacto, los médicos de segundo contacto, tenemos que tener la capacidad suficiente de evitar llegar a estas catástrofes neurológicas. Esta es una diapositiva que nos va a servir nada más para que veamos en el segundo recuadro del medio, donde dice daño cerebral silente, cómo la hipertensión arterial causa también la hipertrofia del ventrículo izquierdo y va a causar pues una alteración de la aurícula izquierda y va a ocasionar fibrilación auricular. ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, pues que la fibrilación auricular es la enfermedad embolígena por excelencia, al alterar el flujo laminar de la sangre al paso por las cámaras, tanto auricular como ventricular, se ocasionan trombos o émbolos que viajan a distancia y causan el EBC cardioembólico. Entonces, pues tengamos pues en cuenta que todo esto se puede prevenir si mantenemos al paciente hipertenso dentro de lo que llamamos las metas de control. Capítulo aparte merece la atención, es la llamada cardiopatía hipertensiva, en donde pues existe una hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay una insuficiencia ventricular izquierda al tiempo que va desarrollándose el crecimiento, y también desde luego la cardiopatía isquémica se considera como una consecuencia de esto. Esta es una imagen que nos muestra la gran hipertrofia que causa el ventrículo izquierdo, que puede ser concéntrica, y esto pues lleva también a otra situación de cardiomegalia. Recordemos que la cardiomegalia es una de las primeras causas de muerte súbita. Entonces, una de las metas que tenemos que tener hoy en día es no solamente mantener al paciente con cifras de normotensión, sino también evitar el que el corazón llegue a estos crecimientos de hipertrofia ventricular. Tenemos que hacer todo el esfuerzo en forma conjunta con los amigos cardiólogos, los amigos nefrólogos, en fin. Esta situación lleva, por supuesto, también a la insuficiencia cardíaca izquierda. Los datos característicos, pues es la disnea paroxística nocturna, los datos de congestión pulmonar, los tos, el esputo asalmonelado. Me recuerdo aquí de las palabras sabias de que fuera mi maestro en la Escuela de Medicina de Zacatecas, el doctor Enrique Argüelles, que nos decía que llega el paciente con datos de edema agudo pulmonar ahogándose en su propia sangre por lo del esputo asalmonelado. El paciente tiene acrocianosis, tiene la imposibilidad de acostarse en decúbito dorsal por la ortomea, va a llegar taquicárdico, con dignidad de esfuerzo y desaturando importantemente.
Entonces, como vemos, la situación pues es importante. Y desde luego pues la cardiopatía isquémica, que es el SICA, el síndrome de insuficiencia coronario agudo, donde hay una obstrucción de los vasos coronarios y que eso pues va a llevar pues desafortunadamente al paciente a un infarto agudo del miocardio con el cuadro clásico típico del dolor precordial opresivo, retroesternal, irradiado hacia el maxilar inferior, hacia el hombro, etc. Y desde luego los pacientes diabéticos fotoreales a veces nos presentan los llamados infartos silenciosos, en donde ni siquiera tienen dolor precordial, sin embargo, a la hora de un check-up encontramos que tienen datos ya de un infarto activo. Otro órgano blanco importantemente atacado por la hipertensión es el riñón, que puede llevar, como decíamos, pues más que a un daño a nivel del glomérulo, lo hace a nivel del túbulo. Y entonces ocasiona pues que el paciente poco a poquito, aunque orine la cantidad normal, es una orina de mala calidad, muy concentrada y con la retención de los llamados asuados, urea y creatinina, que van a progresar hacia la insuficiencia renal, que eso es bastante frecuente por desgracia. Tenemos que insistir en la toma correcta de la presión arterial. La mayoría de los médicos y enfermeras siempre toman la presión exclusivamente en el brazo izquierdo, considerando o pensando que como el corazón está localizado en el hemitórax izquierdo, el ápex del corazón apunta hacia el lado izquierdo, el brazo izquierdo podría teóricamente representar la verdadera presión, siendo que no es así. Es mejor tomarle en ambos brazos y darle más valor a aquel brazo que nos represente las cifras más altas. Habitualmente, aunque no siempre, el brazo que va a tener las cifras más altas de presión arterial es el brazo derecho. La explicación a este hecho es que aunque el corazón está localizado en el tórax izquierdo, la arteria aorta que nace del ventrículo izquierdo tiene un recorrido hacia el lado derecho para formar el llamado callado aórtico, de donde nace el tronquio brachiocefálico derecho que va a dar la primera sucursal al miembro torácico derecho, al brazo. De manera tal que debemos de tomar pues la presión arterial en ambos brazos. En esta diapositiva vemos cómo una gente está tomando la presión arterial con un esfingo de tipo aneroide, está colocando correctamente su cápsula de su estetoscopio, no bajo del brazalete, sino que tiene que ser afuera. Bueno, pues todos estos detalles tenemos que enseñárselos a nuestros estudiantes, para que de esta manera, pues, ellos estén conscientes dónde tomar la presión, cómo tomar la presión. El paciente debe estar cómodamente sentado, debe de haber transcurrido por lo menos 30 minutos entre si tomó café, debe de estar con su vejiga vacía, no debe de hacer ejercicio previo a la toma de la presión arterial. Y lo que se recomienda hoy en día por las guías de este año 2020 es que se tome la presión arterial 3 veces con 1 minuto de diferencia entre una y otra. Sabemos que la presión arterial es una situación dinámica, constante, que está cambiando de un momento a otro y eso explica el porqué de la cifra. Entonces, el quedarnos con una sola toma de presión arterial de brazo izquierdo, que es muy frecuente que salga en ese brazo izquierdo 120/80 y luego la tomamos en el otro brazo y sale 140/90, pues ya hay una diferencia enorme. Tenemos que hacerle más caso a aquel brazo que tenga la presión más alta y tomarla en ese mismo rato hasta 3 veces con diferencia de 1 minuto para saber si el paciente es o no hipertenso, porque podemos etiquetar erróneamente de una falsa presión normal a un paciente o al revés, también decir que es hipertenso cuando en realidad no lo es. Cuando surgen estas situaciones, sobre todo ocasionadas en nuestro consultorio por el llamado efecto de la bata blanca, en el cual el paciente se pone nervioso porque le están tomando la presión arterial, porque está ahí, puede en ese ratito tener cifras aparentemente altas. Entonces, tenemos que pedirle al paciente que a nivel casero se monitorice la cifra de presión arterial. Hace muchos años, cuando éramos estudiantes, se decía que para ponerle la etiqueta de hipertensión arterial a alguien, teníamos que tener cifras altas en 3 ocasiones, con 1 semana de intervalo entre una y otra. Ahora en día, afortunadamente, han surgido otras técnicas, otros aparatitos. En esta diapositiva se ilustra un esfingomanómetro de tipo digital, que es bastante representativo. Los que no son buenos son aquellos esfingomanómetros digitales de pulsera o de muñeca. Esos dan cifras muy variables que a veces alteran a los pacientes o los hacen sentir falsamente protegidos.
Entonces, ese tipo de esfingomanómetros no les hagamos mucha confianza. Entonces, cuando tengamos pues la duda de si el paciente es o no verdaderamente hipertenso, o si estamos en presencia de una pseudohipertensión o de hipertensión de la bata blanca, lo más correcto es pedirle este estudio que se llama MAPA, monitorización ambulatoria de la presión arterial. Este es el estudio hoy en día que se elige por excelencia para poder diagnosticar al paciente. Y en este estudio le vamos a hacer caso si en el día tiene un promedio de arriba de 130/90, ya es hipertenso. Si en la noche tiene una presión arterial arriba de 120/70, estando dormido, también ya lo consideramos hipertenso. Entonces, las cifras que tomamos en el consultorio, las cifras que tomamos a través del MAPA, son diferentes. Entonces, tenemos que darle importancia. Esta es una diapositiva de antaño de aquellos esfingomanómetros de mercurio, que hoy por hoy son los más exactos que hay. Pero como el mercurio es tóxico, entonces hoy, por cuestiones de ecosistema, pues se han prohibido. Ya no hay esfingomanómetros de mercurio, y los que tengan, por favor, consérvelos, son joyas de la medicina. Dentro del estudio que tenemos que hacer, aparte de la buena historia clínica, que siempre será lo más importante, preguntar los antecedentes de los familiares, sabemos que la hipertensión sí tiene un factor genético predisponente, preguntar sus hábitos, la alimentación, si corre o no corre. Creo que en el SPEN los únicos que se hacen ejercicio es el doctor Ramírez Andrade y el doctor Comas, que todos los días nos mandan fotos del parque. Bueno, pues tenemos que imitarlos, tenemos que ir también a hacer ejercicio, y aunque no vayamos al parque, dentro de nuestras casas, movernos en bicicleta fija, hacer ejercicio, subirnos a la banda sin fin, etcétera, etcétera. Entonces la clínica nos va a servir mucho, enseñarles a nuestros alumnos que hagan fondoscopía. La KW es la clasificación internacional para saber cuando hay alteraciones en el fondo de ojo, los llamados hilos de plata, los hilos de cobre, los exudados cotonosos, el papiledema, que ya es la hipertensión, retiropatía hipertensiva grado 4. Es tan fácil en el consultorio hacer pues una fondoscopía que nos va a dar una información ya muy valiosa. Y desde luego pues los estudios de gabinete, la radiografía clásica de tórax póstero anterior sigue siendo de mucho valor, en la medida que a través del índice cardiotorácico podemos saber cuando hay cardiomegalia del 1 al 4. La cardiomegalia grado 4 es cuando el ventrículo izquierdo está tocando ya la pared costal. Vemos si el arco de la pulmonar está no abombado, si el botón aórtico está no calcificado, si hay derrames en los senos costofrénicos o cardiofrénicos, etc. Sigue siendo pues de mucho valor la teleradiografía de tórax. El electrocardiograma no ha pasado a la historia, como mucha gente quiere hacer ver, sigue siendo de valor. Aquí desde luego tenemos que tener esa capacidad de poder interpretar el electro, si tiene datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, si pero hoy en día se recomienda que debemos hacer ecocardiografía. Lo ideal es que a todos los pacientes hipertensos en el mundo le hiciéramos un ecocardiograma, el cual nos da datos sobre el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que llega y que sale, nos da la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y de esta manera pues sabemos cuando el paciente ya está con datos de insuficiencia cardíaca. Entonces hoy por hoy el ecocardiograma transtorácico, sin que sea transesofágico, es una herramienta súper útil porque nos ubica rápidamente cuando el paciente ya tiene datos de una cardiopatía hipertensiva. Entonces tenemos que hacer ecocardiograma. Este es un diagrama de la Sociedad Europea que salió en el 2013, en donde la línea que está entre los SARA-2 y los YECA debe estar en rojo, es decir, no asociemos como tratamiento antihipertensivo estos dos medicamentos. Aunque en teoría deberían de potenciarse por su forma de actuar, la verdad es que al contrario, resultan ser nefrotóxicos cuando se asocian. En cambio, por separados, son dos excelentes medicamentos. Primero surgieron los enalapril, captopril, etcétera, y que son bastante buenos y siguen siendo bastante buenos hasta la fecha. Han mostrado su beneficio en disminuir la mortalidad cardiopulmonar. Los ARA2, que son más modernos, los llamados sartanes, pues también han sido bastante utilizados, los calcio antagonistas, especialmente indicados en los pacientes con hipertensión sistólica
pues siguen siendo buenos. El principal efecto colateral pues es el edema malleolar, que llega a ocasionar a veces por el efecto de vasodilatación que tiene. Y desde luego la asociación con diuréticos tiacídicos, tipo de la hidroclorotiacida o la clartalidona, pues son bastante buenos. Los betabloqueadores, que son indicados principalmente en gente joven, ejecutivos con alto estrés, pues son excelentes medicamentos. Entonces, desde luego, sería tema de una plática aparte hablar de lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial. Este es un esquema nada más para decir cómo se puede ir haciendo, pero hoy en día pues se considera que puede iniciarse desde el principio con los medicamentos antihipertensivos más adecuados. Todos los medicamentos antihipertensivos son buenos, pero tenemos que diseñar, así como confecciona el sastre un traje a la medida, a cada paciente tenemos que buscarle cuál es el antihipertensivo más correcto. Todos son buenos, pero hay que ver pues las indicaciones de cada uno de ellos. Por último, vamos a mencionar aquí cómo ha sido la historia de los medicamentos hipoglucemiantes que también utilizamos mucho, las sulfonilureas que son parte ya de la historia de la medicina, pero que siguen siendo muy utilizados en México, tanto que el 85% de la población de diabéticos mexicanos toma alguna de estas sulfonilureas. El prototipo en el sector salud pues es la glibenclamida y por fuera es la glimepirida o otra sulfonilurea de segunda generación. Los sensibilizadores de insulina, pues va a la cabeza de la biguanida, la metformina, que siendo el hipoglucemiante oral más antiguo, sigue siendo de primera elección, tiene efectos muy benéficos en la medida que no es secretagogo y esto hace que la vida media del páncreas se prolongue más tiempo de lo que es cuando usamos sulfonilureas, que sí son secretagogos y por lo tanto exprimen literalmente las células beta del páncreas, agotándolas y dándoles una vida media más corta y después ya tenemos problemas de que hay que pasarlos a régimen de insulina. Y desde luego los medicamentos que vienen de Alemania, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, impiden la absorción de glucosa. En la Universidad de Morelia, Michoacán, se hicieron estudios de inhibidores de alfa-glucosidasa versus la ingestión de nopalitos y se vio que los nopalitos no muestran inferioridad, tampoco superioridad a este medicamento, pero la conclusión de los autores de este estudio es que después de 3 meses de estarles dando dieta con nopalitos, los pacientes que recibieron los nopalitos salieron más contentos porque eran más ricos los nopalitos que los medicamentos. Y desde luego ya en este siglo XXI, el sistema de las incretinas a través de los inhibidores de la enzima DPP4, que aumentan las incretinas, pues han venido pues a mejorar mucho el panorama de los pacientes diabéticos. Merecen especial mención, y por eso los traigo a colación en esta plática de hipertensión, a los llamados inhibidores de la SGLT2, que es un cotransportador de sodio y glucosa en el túbulo contorneado proximal, porque estos medicamentos han mostrado un beneficio importante. Inicialmente, de acuerdo a la teoría glucocéntrica, nacen para disminuir los niveles de glucosa en ayunas, mejorar los niveles de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, como una serendipia en la medicina, es decir, como algo que no se estaba programando, pues encontraron que estos medicamentos mejoraban muchísimo a los pacientes con insuficiencia cardíaca, mejoraban mucho a los pacientes con nefropatía, y entonces hoy en día estos medicamentos se están utilizando con estos fines. Aquí tenemos una curva en donde vemos pues los diversos estudios de el 2017, el Canva, en 2019 el DAPA, el DECLARE, el CREDENCE, etcétera, han mostrado pues beneficios. En este 2020 el Emperor, el RUT, y para el 2021 va a aparecer el DELIVER, y para el 2022 el EMPA-Kidney, en donde se está dando ya en este momento dosis de dapaglifosina 10 miligramos por día a aquellos pacientes que son diabéticos y a aquellos que no son diabéticos para mejorarles sus datos de insuficiencia cardíaca. De manera tal pues que hoy en día, dentro de los 4 pilares que hay para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, está por supuesto los betabloqueadores, está por supuesto el Entresto, está por supuesto los inhibidores de la aldosterona, y ahora el 4º pilar son este tipo de SGLT2 que viene pues a modificarnos totalmente el panorama anterior y que va a ser pues utilizado en pacientes con insuficiencia cardíaca aún no diabéticos
y que pues se espera mucho de estos medicamentos. Estos medicamentos tienen mecanismos muy diversos de accionar. A nivel del riñón tiene un efecto nefroprotector en la medida que aumenta la producción de eritropoyetina, disminuyen la reducción de la filtración glomerular. Tienen pues efectos muy interesantes que están dando mucho de qué hablar y que darán mucho de qué hablar en los años por venir. Como vemos pues también los GLP-1, que son análogos de la insulina, análogos del glucagón, pues también son bastante interesantes sus acciones y también están indicados como preventivos de la mortalidad cardiovascular. Entonces hay muchas cosas que están por venir, seamos optimistas, pero creo que la parte fundamental de nosotros médicos está todavía pues en hacer lo que se tiene que hacer de medicina preventiva. Entonces yo les agradezco mucho su atención. Tenemos que luchar como médicos contra la llamada medicina de inercia. Le llamamos medicina de inercia aquella que por desgracia se ve mucho en el sector tanto privado como institucional, cuando llega el paciente con descontrol metabólico, con hemoglobinas glucosiladas arriba de 9 o de 10, lo cual constituye el 80% del total de los diabéticos, y le decimos, mire, fulanito, fulanita, tiene que seguir su dieta, tiene que hacer ejercicio, tiene que tomarse su medicina, vengas en 6 meses, y a los 6 meses regresa igual o hasta peor, la presión arterial también toda descontrolada. Entonces, no hagamos medicina de inercia, tomemos decisiones en el momento mismo que veamos que el paciente no se ha podido controlar. Entonces, esta es una invitación a todos, el grupo médico, para que hagamos pues una medicina de mayor efectividad en la prevención de estos problemas.